Bienvenidos a su iglesia. Campeones para Cristo, San Juan de Lurigancho. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Muy buenos días, hermanos. Hoy, como todos los domingos, tendremos un tiempo para poder escuchar la palabra de Dios. Y quisiera compartir un breve texto con ustedes que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Jesucristo en este versículo nos muestra que Él tiene sus ovejas, y son sus ovejas las que oyen su voz. Hermanos, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? ¿Cómo podemos escuchar su voz? Una vez recuerdo haber escuchado, ¿no?, que una persona le decía a un pastor, le decía: pastor, quiero escuchar la voz de Dios, quiero que Dios me hable para saber qué es lo que debo hacer, cuál es su voluntad en mi vida, ¿no? Quiero escucharlo, quiero escuchar audiblemente. Y a la verdad, hermanos, Dios nos puede hablar de muchas formas. La palabra nos muestra que inclusive a través de un burro Dios habló a un hombre. Y Dios nos puede hablar de muchas maneras, y quizás lo haya hecho. Pero la manera más audible y confiable de poder escuchar la voz de Dios es por medio de su palabra. El pastor le dijo: ¿quieres escuchar la voz de Dios? Solamente toma tu Biblia y léela en voz alta, y así vas a escuchar la voz de Dios. Hermanos, es necesario poder permanecer en la palabra, y ese permanecer es poder meditar en la palabra de manera constante, de día y de noche, como dice las Escrituras. Entonces, en este versículo de Juan, Jesucristo dice: mis ovejas, las ovejas que le pertenecen, que saben que son de Él, dice que oyen mi voz. De esa manera, hermanos, tenemos que escuchar la voz de Dios por medio de su palabra, ¿no? Él nos conoce, ¿no? Y dice que sus ovejas no solamente escuchan su voz, sino también los siguen. Son seguidores de Cristo, verdaderos discípulos. Así que, hermanos, quiero animarlos a poder dejar toda distracción y poder enfocarnos a poder escuchar la palabra de Dios. Pero antes vamos a tener un tiempo de poder exaltar el nombre de Dios. A Él sea siempre la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Es un día en la casa de Dios, que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón.
celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, alegraremos su corazón, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. En la casa de Dios, conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Muy buenos días, hermanos. Hoy, como todos los domingos, tendremos un tiempo para poder meditar juntos en la palabra de Dios. Así que quisiera empezar con una oración. Señor, gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, porque tu palabra es compartida, Señor, por este medio. Oramos, Señor, para que tu palabra pueda ser trazada correctamente, Señor, conforme a tu voluntad. Oramos, Señor, porque tu palabra cumplirá el propósito para el cual tú la envías, Señor. Oramos, Señor, para que tu palabra, Señor, pueda traer esa claridad, Señor, y pueda transformar, Señor, nuestro entendimiento. Eres tú, Señor, el que hace la obra en el corazón de cada hombre, Señor. Y oramos para que tu perfecta voluntad, Señor, se haga en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, muy buenos días, hermanos, nuevamente. El día de hoy quisiera compartir con ustedes algunos versículos que se encuentran en el libro de Hebreos. Si escuchares hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Y para eso quisiera, en cierta manera, poder reflexionar cómo se encuentra el corazón del hombre hoy en día. ¿Cómo está el corazón del hombre? El corazón del hombre, la palabra nos muestra que el corazón del hombre es incrédulo. Nos muestra que el corazón del hombre está alejado de Dios. Nos muestra la palabra que el corazón del hombre está endurecido por el pecado. Y nos muestra muchas cosas, que el corazón del hombre está en tinieblas, ¿no? Y en realidad, hermanos, la única manera de que podamos evidenciar ello es por medio de la palabra, es por medio de las Escrituras. De lo contrario, no vamos a poder evidenciar ello. Es la palabra la que va a mostrar cuál es nuestra condición delante de Dios. Porque a nuestra vista todo puede estar bien, ¿no? Todo marcha muy bien, excelente, no hago nada, no hago mal a nadie,
o me puedo justificar por otras cosas, pero es por medio de la palabra que va a traer esa claridad. Y es por eso la necesidad e importancia de poder meditar en la palabra. Así que el día de hoy quisiera ir con ustedes al libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 7. La palabra nos muestra en Hebreos capítulo 3, versículo 7 en adelante, dice, el reposo del pueblo de Dios. Y la palabra dice así, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. La palabra nos muestra en estos primeros versículos, nos dice, si hoy escuchamos la voz de Dios por medio de su palabra, no endurezcamos nuestro corazón, no cerremos nuestros oídos. Dice, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, ¿no? Hace referencia a lo que pasó con el pueblo judío cuando estaba en el desierto, ¿no? Y la palabra nos muestra que tentaron y probaron a Dios, ¿no? La palabra nos muestra en el libro de Éxodo, en Números y en Deuteronomio, ¿cuál fue el comportamiento del pueblo judío cuando estuvo en el desierto, después de haber visto los milagros y las maravillas que sucedieron cuando estuvieron en Egipto, cómo Dios con mano poderosa los sacó de Egipto? Y vieron también muchas cosas en el desierto, cómo Dios los sustentaba, ¿no? Pero a pesar de muchas cosas, la palabra nos muestra que este pueblo judío no puso a prueba y tentó a Dios. Y eso lo podemos ver en el libro de Éxodo, capítulo 17. Vamos a ir al libro de Éxodo. Capítulo 17. Esa palabra dice así. Éxodo 17, versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? A nosotros, a nuestros hijos, a nuestros ganados. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco y me apedreará. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Y he aquí que yo estaré delante de ti, y sobre la peña en Herod golpearás la peña, y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová
entre nosotros o no. La palabra nos muestra en este último versículo, en la versión TLA, nos dice: la palabra dice: a este lugar se le puso por nombre Meribá, que significa reclamo, pues el pueblo le había reclamado a Dios. También lo llamó Masá, que quiere decir duda, porque había dudado del poder de Dios para cuidarlos. Entonces, lo que está volviendo nuevamente al libro de Hebreos, lo que nos está haciendo mención, el libro de Hebreos, capítulo 3, lo que hemos leído, es que justamente el pueblo judío había tentado y reclamado a Dios, ¿no? La falta de agua, ¿no? Y inclusive estaba cuestionando la presencia de Dios entre ellos. ¿Acaso Dios estará con nosotros? Y es por eso que la palabra nos dice en Hebreos, capítulo 3, versículo 9, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación, y dije: andan vagando en su corazón. No, la palabra nos muestra que Dios menciona la condición de este pueblo judío, ¿no? Que había tentado y probado a Dios en el desierto en muchas ocasiones. Y la palabra nos dice que ellos andan vagando en su corazón. Una persona que vaga es una persona que no tiene un rumbo, que simplemente se puede decir está caminando sin una dirección. Y así estaban ellos, estaban vagando, dice, en su corazón. Pero luego en el versículo 10 también dice: y no han conocido mis caminos. Dios empieza a mencionar en este libro de Hebreos que este pueblo judío no habían conocido los caminos de Dios, y por lo tanto la ira de Dios estaba sobre ellos, ¿no? Y por lo tanto dice la palabra en el versículo 11: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Es decir, aquella tierra prometida que Dios había prometido, para la redundancia, en la cual entrarían para poder descansar, aquella tierra donde fluye leche y miel, donde sí entró la generación de Josué y Caleb, que creyeron a aquella promesa. Versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ahora, en el versículo 12, nos está hablando esto la iglesia, ¿no? Dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Lo que le decía al comienzo, el corazón del hombre es un corazón que está alejado de Dios, pero que también hay mucha incredulidad, ¿no? Y es por eso que la palabra nos exhorta, ¿no? a poder también, por medio de la palabra, poder animarnos, pero también confrontarnos, poder examinarnos, ¿no? En que no haya ninguno de nosotros con un corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo, para poder alejarse de Dios, ¿no? Y para ello es necesario, hermanos, poder permanecer en la palabra. Es necesario porque el verdadero discípulo de Cristo no debe permanecer en la palabra, ¿no? Si no permanecemos en la palabra, simplemente estamos viviendo en un engaño.
13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Nuevamente nos habla cómo está el corazón, un corazón de incredulidad, hay un corazón endurecido por el engaño del pecado, pero la palabra nos llama a poder exhortarnos unos a otros por medio de la palabra para poder permanecer y no alejarnos de Dios. 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, hermanos, de permanecer firmes hasta el fin? ¿No? El de mantener firme nuestra fe en aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirables. Es lo que decía Pablo, ¿no? Cuando estaba a punto ya de ser ofrecido como sacrificio. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he mantenido, ¿no?, mi fe, por lo que me espera recibir la corona de justicia que Dios ha prometido, no solamente a él, sino a todos los que esperan su venida. Entonces, esperemos firmes, hermanos, y retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza, esta confianza que hemos tenido desde el principio. La única manera de mantener firme nuestra confianza, hermanos, es por medio de la palabra, es permaneciendo en la palabra. Versículo 15. Entre tanto que se dice, por segunda vez, en este capítulo de Hebreos, nos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Es por eso que el título es, si oyeres hoy su voz, hermanos, no endurezcáis vuestro corazón. Y también va para mí, si hoy estoy oyendo su voz, no debemos endurecer nuestro corazón. La palabra, hermanos, va a ser, nos dice en Jeremías 23:9, nos dice que no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra nos muestra que es la palabra de Dios la que va a quebrantar, ¿no?, por más endurecido que esté el corazón del hombre. La obra es de Dios. Es Dios quien hace la obra. Es Dios quien cambia este corazón de piedra por un corazón de carne. Bien, continuemos. Versículo 16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Me pregunta. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. La palabra nos muestra y es clara y específica cuando menciona que por causa de la incredulidad, este pueblo judío, este pueblo de Dios, no entró al reposo que Dios les había prometido por causa de la incredulidad. Hermanos, y vamos a ver más adelante que Dios tiene un reposo, no aquel reposo, aquella tierra prometida, hay un reposo en él. Pero no vamos a poder entrar en aquel reposo por la incredulidad. El corazón del hombre es incrédulo. Y, hermanos, la palabra nos llama a poder confiar en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero
Esa confianza viene por el oír y el oír de su palabra. Cuando empezamos a meditar en su palabra, empezamos a confiar verdaderamente en Él. Porque es fácil decir, yo confío en Dios. Pero si realmente esto no está basado en una permanencia en la palabra, en realidad podemos estar engañándonos a nosotros mismos. Versículo 19 dice, y no pudieron entrar a causa de la incredulidad. El gran problema, hermanos, es el pecado. Y este pecado ha generado esta incredulidad en el corazón del hombre. Por más que vean o oigan, no entienden, porque tienen endurecido el corazón por aquella incredulidad producto del pecado en el corazón del hombre. Hebreos capítulo 4, versículo 1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. En el capítulo 3 hemos hablado del reposo que aquellos judíos no pudieron ingresar, no por la incredulidad que hubo en ellos, que hizo que probaran y que reclamaran a Dios. Ese reposo que hacía referencia al capítulo 3 es aquella tierra prometida que Dios había prometido al pueblo, nuevamente a la redundancia, de tierra de Canaán. Pero ahora en el capítulo 4 está hablando de otro reposo, porque aquello ya pasó. Y acá en el capítulo 4, versículo 1, habla de entrar en su reposo, pero habla de un tiempo presente, no de un tiempo pasado que hacía referencia en el capítulo 3. Nuevamente, temamos pues, hermanos, no sea que permaneciendo aún la promesa sigue vigente, está vigente aquella promesa de poder entrar en el reposo de Dios. Alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. ¿Por qué no entraron los judíos a aquel reposo, aquella tierra prometida en el desierto? Por la incredulidad. Ahora nos habla de un reposo. La promesa está vigente, hermanos. Hay una promesa vigente. No es aquel reposo, es otro reposo, el reposo de Dios. Así que temamos. No vaya a ser que, estando la promesa, alguno no lo alcance. Y cada uno debe examinarse, hermanos. Yo debo examinarme. La palabra va a permitir justamente que podamos examinarnos. ¿Cómo estamos andando hoy en día? La palabra es aquella luz, como vimos el domingo pasado, que va a alumbrar, ¿no? Para la redundancia, y que va justamente a poder separar, ¿no? Hacer que podamos discernir cómo estamos caminando hoy en día. Versículo 2, Hebreos capítulo 4, versículo 2. Porque también a nosotros nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en la que la oyeron. La palabra nos muestra nuevamente, hermanos, que a nosotros, ¿no? Así como a ellos, se les ha anunciado, escucharon la buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva? ¿Cuáles son esas buenas noticias? Las buenas noticias, hermanos, las excelentes, las mejores buenas noticias, la mejor buena noticia es que hace
2000 años atrás, Dios se hizo hombre, Jesucristo, y murió en la cruz por todos nuestros pecados. Y al tercer día resucitó y ahora está en la diestra del Padre. La buena noticia, hermanos, es que todo aquel que cree en Él tendrá vida eterna. Y esa es la buena noticia, hermanos. La palabra nos dice en el versículo 2, voy a leerlo nuevamente, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, la buena noticia, este evangelio, como a ellos, como a aquellos judíos que estaban en el desierto, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que la oyeron. Hermanos, es importante poder meditar en la palabra, oír la voz, la palabra de Dios, pero esta no va a producir un fruto de arrepentimiento si no va acompañada de fe. Esta fe que nuevamente, como estamos entendiendo, viene por el oír de la palabra. Para ellos no les aprovechó, no les fue fructífero el oír la palabra. No les fue fructífero, porque no iba acompañada de fe en las que la oyeron. Voy a adelantarme unos versículos, al versículo 7, un tema de tiempo, pero podemos meditarlo luego en casa. Dice, otra vez determino un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, por tercera vez, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones. Por tercera vez, hermanos. Si estamos oyendo hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Es por eso que estamos hablando, antes hablamos del reposo de la tierra prometida, y hoy estamos hablando del reposo de Dios, aquella promesa vigente, que hay un reposo en Dios. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Nosotros somos aquel pueblo de Dios. Como bien dice Primera de Pedro, somos el pueblo de Dios, ¿no? Somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Él, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces la palabra nos menciona en el versículo 9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Haciendo referencia al día que Dios reposó, que hace referencia en Génesis. Versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo, procuremos pues entrar, procuremos, hermanos, procuremos entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia como fue el pueblo judío. Y en el versículo 12 dice, porque la palabra de Dios, hermanos, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este corazón endurecido y lleno de mucha incredulidad. La palabra de Dios es viva y eficaz. En medio de este mensaje, ¿no? El escritor de Hebreos menciona la relevancia, la importancia, pero sobre todo el poder que tiene la palabra de Dios, hermanos. Realmente que es una palabra viva y eficaz que va a cumplir el propósito por el cual ha sido enviada. Es eficaz y es viva en sí. La palabra de Dios, hermanos, es necesaria en nuestras vidas porque estamos llenos de incredulidad y es la palabra la que va a empezar a permitir ver nuestra condición, pero al mismo tiempo también ver a Jesucristo para poder confiar en Él, para poder depositar todas nuestras cargas en Él y poder entrar a aquel reposo, aquella promesa que aún está vigente. Y es por eso, hermanos, que queremos animarnos unos a otros, animarnos a poder seguir meditando y permaneciendo en la palabra de Dios. Sabemos que la carne es débil, pero también sabemos que el espíritu está dispuesto y anhela las cosas de Dios. Es necesario, hermanos, es necesario poder permanecer en la palabra. Así que vamos a orar por este tiempo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Es tu palabra, Señor, la que va a transformar, Señor, nuestro corazón. Va a renovar nuestros pensamientos, Señor. Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no caer, Señor, en poder desobedecer, rechazar, renegar de tu palabra, como lo hicieron aquellos judíos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque en cierta manera vemos también nuestra condición como ellos, Señor. Estamos propensos a ellos, Señor. Y muchas veces quizás hemos renegado de nuestra situación. Y muchas veces quizás te hemos puesto a prueba en muchas cosas. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Porque reconocemos que hay mucha incredulidad en nuestro corazón. Porque reconocemos que hay una dureza en nuestro corazón. Pero ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a poder confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a poder permanecer en tu palabra. Reconocemos que somos débiles, pero también, Señor, que en ti somos más que vencedores. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, llevar tu evangelio a las personas. Ayúdanos, Señor, a poder hacer tu voluntad. Gracias, Señor, porque tuya es la obra, de principio a fin. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. De nuestra maldad
sobre él. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor, y mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor, mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor, mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. La muerte él venció, la tumba abierta está. Aleluya, el Salvador Jesús resucitó. Tú me salvaste, derramaste allí tu amor, mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Muy buenos días, hermanos, mi nombre es Roxana Landacay y el día de hoy quiero compartir con ustedes dos anuncios muy importantes. El primero es acerca del tiempo de discipulado. Este tiempo de discipulado es un área necesaria en nuestras vidas, donde tanto el discípulo como el discipulador van a crecer en conocimiento acerca de nuestro Señor Jesucristo. Como dice la Escritura en Juan 8:31, si vosotros permanecéis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos. Así que los animamos a que puedan continuar, retomar o iniciar este tiempo de discipulado. El anuncio número 2 es acerca de nuestros servicios. Todos los días jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana, la palabra de Dios es compartida por este medio. Así que al finalizar el vídeo te animamos a que puedas suscribirte dando clic en la campanita de abajo y también nos puedas seguir a través de nuestra red social de Facebook, Misión Campeones para Cristo San Juan de Lurigancho. Muchas gracias. Nos vemos pronto, hermano.